Listo, está comenzando la grabación y pues voy a empezar a hacer algunos pequeños recordatorios de cosas que ustedes quizás ya conocen, pero pues bueno, es con la finalidad de ir uniformizando toda la información que les voy a dar, ¿no? Tanto ya la que conocen como la nueva. Entonces comienzo recordando un poco este modo que se tiene para construir transformaciones lineales particulares a través de una matriz. Entonces, comienzo así, sea, sea A, sea A una matriz una matriz de orden M por N, es decir, de M renglones y N columnas, cuyas componentes, sí se ve lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí pueden verlo todo claramente. Sí, profe, todo bien. Muchas gracias. Cuyas componentes pertenecen a un campo, a un cierto campo K. Ok. Entonces, más o menos, como ya antes lo hemos eh, escrito, pues una matriz la represento así, ¿no? A11, la primera entrada, ¿no? La entrada al renglón uno, columna uno, renglón uno, columna 2, bla, 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 renglón uno, columna N. Y así me sigo, ¿verdad? Nada más estoy escribiendo aquí de manera clásica a una matriz. Entonces, aquí está, ¿no? ML. Entonces, tengo esta matriz, ajá. Y bueno, si yo tomo un vector en el espacio vectorial Kn, permítanme especificarlo, entonces, ¿a qué me refiero con un vector en Kn? Pues precisamente que X es un vector en Kn si X se puede presentar como una eneada, de tal modo que cada una de las componentes es un elemento del campo K, ¿verdad? Es decir, me refiero a esto. Aquí pongo X1, X2, bla, 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 Xn. Y de hecho, por conveniencia, voy a pensar en los vectores en Kn, como por ejemplo este vector X, como una matriz de n renglones y una columna, ¿no? Es una matriz de n por uno, ¿verdad? Que lo podría pensar así. Voy a poner aquí entre paréntesis, que es un elemento de las matrices de orden n por uno, cuyas entradas viven en el campo K. Ya verán por qué pienso así a un vector. Esencialmente es porque necesito ocupar la aritmética matricial que ya hemos estado pues manejando un poquito, que ya conocemos o que previamente ya se las he presentado, ¿sí? Entonces, si yo tomo un vector X en Kn, ¿qué es lo que tengo? Pues que el producto, precisamente aquí está la razón por la cual pienso en un vector en Kn como una matriz de n por uno, pues el producto, porque quiero hacer producto matricial precisamente, y aquí lo pongo rápidamente, A1n, A22,
trataré de ser más o menos explícito en los cálculos para que no haya ningún género de duda. Tengan un poquito de paciencia. Y aquí pongo el vector precisamente x, x1, x2. Esto es igual a, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nada más tomo el primer renglón de la columna, el primer renglón, perdón, de la matriz A, o sea, este de acá, y lo multiplico por todo esto, ¿verdad? Es como si como si pensara el primer renglón de la matriz A como otro vector Kn, y hago el producto punto de ese vector por el vector X, ¿verdad? En este caso, el vector al que me refiero, como vector renglón A, es precisamente este, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que hago es, pues esto es igual a A11 por X1. Aquí estoy utilizando el producto ya definido en el campo K, más A12 por X2, más, bla, 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 más A1n por xn. Uh-huh. Ese es el primer renglón del nuevo vector que voy a obtener, de la nueva matriz que voy a obtener, ¿verdad? Es el primer renglón. El segundo renglón es precisamente multiplicar el segundo renglón de A nuevamente por este vector, ¿verdad? Es A2, es A21x1 más A22x2 más bla, 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 A2nxn, y así me voy. Y ahora multiplico este por este, ¿verdad? Es AM1x1, y ahí está, ¿no? Entonces, esto último que obtuve es precisamente un elemento de Km, ¿verdad? Ajá. Aquí, pues, lo que están viviendo no voy a decir lo análogo a eneadas, porque no sonaría raro, pero es un arreglo de esta forma, ¿no? X1, X2, bla, 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 XM, ¿verdad? Son arreglos de esta manera. Ajá, y pues precisamente este de aquí es un arreglo así, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos diciendo en el fondo? Simplemente que, un momento, esto significa, fíjense, lo que acabamos de hacer, ¿cómo lo pongo así? Lo anterior significa que la matriz A induce una función. Ajá, la matriz A induce una función. Esa función, ¿qué dominio tiene y qué codominio tiene? Pues la voy a pensar así. Induce una función, y precisamente como esta función viene inducida precisamente por la matriz A, le voy a poner así, T subíndice A, explicitando que precisamente esta función que voy a escribir a continuación proviene, o está íntimamente relacionada con la matriz A. De tal modo que cada vector en Kn, a cada vector en Kn, lo manda a un vector en Km,
M. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Más aún, todavía más. Aquí es importante, en este punto es importante recordar lo que ya platicamos anteriormente, lo que hemos venido platicando acerca de la estructura, las estructuras algebraicas que están relacionadas con las matrices. Es decir, en otras palabras, la aritmética matricial, ¿verdad? La aritmética de matrices, la que tanto he llamado la aritmética de matrices. Si recordamos, si recordamos algunas de las propiedades, sí, de las propiedades del álgebra de matrices, del álgebra de matrices, en particular, fíjate, bueno, ya ven que el álgebra de matrices es muy rica, ¿verdad? En el álgebra de matrices intervienen precisamente la suma de matrices, eh, el producto de matrices y este otro producto que es el producto por escalares. Es decir, tenemos tres estructuras, tres operaciones relacionadas con las matrices. De tal modo que estas tres operaciones están tan bien relacionadas que forman esta estructura de K-álgebra, ¿verdad? Entonces yo solo quiero recordar dos de estas operaciones, la suma y el producto por escalares en las matrices. Y dos de las propiedades básicas que tienen estas operaciones. En particular, pues esta, A o X más Y. Fíjense por qué es que otra vez aquí lo vuelvo a comentar. Eh, ¿Por qué me conviene pensar a los vectores en Kn como matrices de n columnas, de n renglones, perdón, y una columna? Ajá, de n renglones y una columna. Precisamente por esto, por eso, porque puedo utilizar libremente el álgebra matricial. Y esta otra, con lambda en K. Ajá, ¿se acuerdan de estas dos propiedades del álgebra matricial? Aquí X y Y, que estoy especificando, estoy indicando que son vectores en Kn, simultáneamente los estoy pensando, aquí hay un truco, ¿no? Un truco conceptual, porque estoy diciendo que son vectores en Kn, pero simultáneamente los estoy pensando como matrices de n renglones y una columna. Entonces estoy haciendo este doble juego. Pero lo interesante es por qué deliberadamente hago este juego. Es decir, de pensar un objeto matemático, como lo estoy diciendo aquí, de decir, es que este objeto es un vector, pero simultáneamente digo, no, pero aquí me conviene pensarlo como un tipo particular de matriz. ¿Por qué puedo hacer ese truco? Pregúntense eso. ¿Por qué puedo hacer ese truco? ¿Por qué tengo la libertad de hacer eso? O quizás realmente no tengo la libertad y lo estoy haciendo de manera ilícita. En todo caso, ¿es lícito hacer esto? Aparentemente sí, porque pues todo lo que voy a hacer va a salir muy bien, salvo que yo me equivoque, ¿verdad? Pero esencialmente la teoría está bien si hago este truco simultáneo, ¿verdad? De pensar un mismo objeto como un vector y como una matriz particular. Pero sería interesante que ustedes reflexionaran por por qué puedo hacer esto. Ajá. O por qué en todo caso no, o qué problemas, eh, a, qué, a qué situaciones conlleva esto, o sea, qué problemática podría conllevar esto.
o quizás no lo haya, no la haya, ¿verdad? Concluimos entonces, a partir de estas dos, bueno, ya, un poquito aparte, a partir de estas dos propiedades aritméticas de las matrices, concluimos que esta función T subíndice A no es solo una función, sino que es una transformación lineal. Espero que todos estén de acuerdo con esto que estoy diciendo. Uh-huh. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Sí, de verdad es, creo yo que es importante que sí reflexionen un poquito esto, ¿no? El doble juego entre tomar un vector como un vector y simultáneamente pensarlo como una matriz especial, ¿verdad? Un tipo particular de matriz. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo estar pasando deliberadamente pensar un objeto de un modo y pensarlo de otro modo? Uh-huh. ¿A qué se debe? Bueno, no voy a decir más, lo dejo así, ¿no? Más, voy a decir todavía más, fíjense. Eh, Más aún, fíjense, más aún. El mismo proceso, fíjense, el mismo proceso de asociar a cada matriz A de orden M por N, este proceso, es que aquí acabamos de establecer un proceso, ¿verdad? De relacionar o de asignar a cada matriz A de orden o de tamaño M por N una transformación lineal que hemos llamado T subíndice A de dominio Kn y codominio Km. Es decir, estamos estableciendo ya una relación entre cierto tipo de matrices y por lo que acabamos de ver, cierto tipo de transformaciones lineales. Déjenme escribir esto. Más aún, el mismo proceso de asociar a cada matriz A de orden M por N una transformación lineal. Bueno, a ver, mejor así, la transformación lineal. La transformación lineal. Fíjense, a cada matriz le asociamos una transformación lineal. A la matriz A le he asociado esa transformación lineal. Pero este mismo proceso de que a cada matriz A de este orden eh, le asociamos esta transformación lineal particular, este mismo proceso es en sí una función, ¿verdad? Ajá, ¿sí están de acuerdo con esto? Bueno, habría que establecer que efectivamente es una función, pero de verdad que es una función. Hay que reflexionar un poquito y verán que es una función, en principio una función de estas que llamamos al principio del curso, una función abstracta. Ajá, una función abstracta. Es una función, este proceso es una función. Todos esto que estoy escribiendo se los voy a pasar, ¿no? Junto con esta grabación se los voy a pasar como generalmente lo hago, ¿no? En unas imágenes o en un PDF, a ver qué. Es una función de dominio
precisamente esta cosa. Acuérdense que esto significa el conjunto de todas las matrices de orden m por n, es decir, de m renglones, n columnas, cuyas entradas viven en el campo K. Ajá. Y y codominio, codominio, esto. Con esto me estoy refiriendo a todos los morfismos de dominio el espacio vectorial Kn y codominio el espacio vectorial Kn. Pero en este contexto, en lo que ahorita, precisamente lo que ahorita estamos discutiendo, aquí, particularmente en este contexto particular, la palabra morfismo o esta amor está haciendo referencia a todas las transformaciones lineales de dominio del espacio vectorial Kn y codominio del espacio vectorial Kn. Uh-huh. Acuérdense, aquí en este curso, lo que pretendemos es ir poquito a poquito naturalizando en ustedes la idea general la idea general que conlleva la palabra morfismo, el significado general que conlleva la palabra morfismo en matemáticas. A veces morfismo, como lo decíamos en un principio, a veces morfismo significará función, una función abstracta, y como lo estuvimos viendo la semana pasada, morfismo estaba significando, la semana pasada cuando hablábamos de morfismos, generalmente nos referíamos a homomorfismos entre grupos, ¿verdad? Ahorita que otra vez ya nos regresamos a los espacios vectoriales, la palabra morfismo va a estar significando transformación lineal entre espacios vectoriales. Entonces, creo que el contexto en cada caso, para cada significación de la palabra morfismo, el contexto va a dejar bien en claro a qué nos referimos con morfismo. En este caso, son transformaciones lineales de dominio. Esto, esto es, todo esto es el conjunto de transformaciones lineales de dominio Kn y codominio Kn. Espero que quede claro, espero que no haya confusión. En la misma tarea quise puntualizar esto, ¿verdad? En la tarea pueden ver, si ya la revisaron, pues que estamos manejando dos estructuras algebraicas, grupos y espacios vectoriales. Y estamos manejando también, bueno, sí, también dos tipos de flechas, ¿verdad? O dos tipos de funciones, las transformaciones lineales y los homomorfismos entre grupos. Pero en la tarea, lo que he querido puntualizar, lo que he querido especificar es que eh, podemos decir de manera general, podemos hablar de los objetos, de objetos. Y con objetos nos referimos o bien a grupos, o bien a espacios vectoriales, y con la palabra morfismo o morfismos nos vamos a referir o bien a homomorfismos entre grupos o bien a transformaciones lineales, ¿verdad? Uno mismo tiene que ir aclarando el contexto, pero para que vean más o menos esta holgura, esta flexibilidad que tiene la palabra morfismo. Espero que no sea causa de grandes confusiones y que todo lo contrario, sino que sea parte ya el diccionario matemático que ustedes poco a poco van ampliando a lo largo de la carrera, ¿no? De su diccionario matemático. Entonces, ya tenemos esto, ¿no? Lo que dije. Codominio son las transformaciones lineales, el conjunto de transformaciones lineales de dominio Kn y codominio Kn. Mor, paréntesis, Kn, Kn. Precisamente aquí lo especifico. Bueno, aquí lo voy a especificar, ¿no? Aquí, morfismo significa, lo escribo mejor de una vez, significa transformación, transformación lineal.
Si hay dudas, por favor, comuniquen. Entonces, lo que estoy diciendo es que este mismo proceso de asociarle a una matriz A de orden M por N una, una transformación lineal de dominio Kn y codominio Kn, pues es en sí mismo, este mismo proceso es una función, ¿verdad? Que es esta. Bueno, más o menos, aquí la voy a esquematizar. A cada matriz A, la asocio T subíndice, ¿verdad? Esto es lo que hasta ahorita llevamos. Esta, hay muchas cosas que preguntarse, o hay muchas cosas, tanto cosas que uno se puede preguntar y cosas que uno puede decir sobre esta función, ¿no? Sobre esta función. Y poquito a poquito los vamos a ir desmenuzando. Algunas de ellas, hay muchas preguntas que uno se puede hacer y o que ustedes mismos se pueden hacer y que aquí no tomaremos, no consideraremos, quizás porque en principio no se nos ocurra o porque por el momento no sean necesarias para el desarrollo eh, de, de los temas, pero entre las cosas que son interesantes, las cosas que vale la pena reflexionar en relación a esta función que acabo de escribir, pues es la siguiente cuestión. ¿Cómo lo escribo? Bueno, en este punto, eh, bueno, lo voy a escribir así. Es natural preguntarse, quizás no sea tan natural o para algunos tendrá sentido, bueno, sí tiene sentido esta pregunta, pero para algunos, dependiendo de lo que estén pensando, podría ser significativa o no esta pregunta. En todo caso, para este curso sí va a ser significativa la pregunta o la cuestión que en este momento voy a escribir y su solución, ¿no? La solución o la respuesta de esta cuestión. Sobre sobre la posible existencia de una función de dominio los morfismos de Kn, el conjunto de morfismos de Kn en Km y codominio eh, las matrices de orden M por N sobre el campo K. De encontrar, voy a escribir esto, de encontrar una función así, eh, podríamos preguntar lo siguiente. ¿Guardará alguna relación con la función anterior? O sea, con función anterior me refiero a esta. Eh, Algo que sea quizás más directo, bueno, una cuestión que puede ser un poquito más, bueno, no más interesante, pero que podría surgirles de manera más inmediata, o una cuestión que podría surgirles incluso antes que esta
yo acabo de escribir mm, es si esta función que encerré entre llaves amarillas, esta cosa de aquí, es si podría estar relacionada, si podría ella misma ser una transformación lineal, ¿verdad? ¿Por qué digo transformación lineal? O un morfismo entre espacios vectoriales. Pienso yo que esta pregunta es bastante natural de acuerdo a lo que en el contexto de este curso, particularmente de este curso, por el enfoque que he pretendido darle, ¿no? Eh, como ya sabemos, y lo mencionamos en su momento, eh, esta cosa, este conjunto, tiene una, o C, una estructura de espacio vectorial sobre el campo K. Y lo mismo con esta cosa, ¿verdad? Estos dos conjuntos que encerré en azul, ambos tienen estructura de espacio vectorial sobre el mismo campo K. Entonces, pues resulta razonable, y quizás aquí sí valdría la pena decir que es incluso hasta natural, pues preguntarse si esta cosa, si este proceso encerrado entre llaves amarillas es en sí mismo, además de una función, una transformación lineal entre estos dos espacios vectoriales sobre el mismo campo K. Uh-huh. Ahora bien, la pregunta que yo acabo de hacer, bueno, la pregunta que aquí escribí, la cuestión que está encerrada en este párrafo, va con la idea de establecer un camino inverso a esta función entre llaves amarillas, de tal modo que eh, compagine bien esta función, digamos que va, que esta función que estoy cuestionándome aquí en este párrafo, que va de acá para acá, estoy preguntando por la existencia de una función así, pues nuevamente valdrá la pena preguntarse si es una transformación lineal en caso de que exista, ¿verdad? En caso de que exista, uno podría preguntarse, bueno, ok, va, suponiendo que ya la encontraste. Una función de dominio, los morfismos de Kn en Km y codominio de las matrices de orden M por N. Y otra vez, pues sabiendo que estos dos objetos matemáticos, las matrices y los morfismos, las matrices de orden M por N sobre K y los morfismos de dominio Kn y codominio Km son espacios vectoriales sobre el mismo campo K, pues también preguntarse si esta función, además de ser función, también es una transformación lineal, ¿verdad? Y la pregunta es esta de aquí, perdón, la relación, va enfocada en preguntarse si este proceso, de acá para acá, el que estoy aquí ya explicitando, y este proceso que todavía no encuentro, si estos dos procesos serán mutuamente inversos, ¿verdad? Luego, si de casualidad, digo, aquí estoy especulando mucho todavía, ¿verdad? Estoy en un terreno demasiado especulativo, pero solo lo hago como para ver, para que tratarles de hacerles ver que estas preguntas, pues, si tienen respuesta, van a tener gran importancia, ¿verdad? Sus posibles respuestas afirmativas van a caer, van a promover relaciones interesantes y profundas. Si este proceso, el que ahorita estoy especificando, de que a cada matriz A le asocio la transformación lineal T subíndice A, es una transformación lineal en sí misma. Y este otro proceso, el que estoy cuestionando, existe y también es una transformación lineal, y si además estos dos procesos son mutuamente inversos,
Entonces, lo primero, el primer resultado inmediato que salta a la vista es que estos dos espacios vectoriales, el de las matrices de orden M por N y el de los morfismos de dominio Kn y codominio Kn, son isomorfos, ¿verdad? Quizás más o menos recuerden el concepto de isomorfismo entre espacios vectoriales de dimensión finita. En este caso, fíjense, hay algo interesante. Fíjense, suponiendo que haya tal isomorfismo, lo estoy adelantando mucho, ¿verdad? Pero es para que más o menos tengan un panorama de lo que quiero hablar, de lo que voy a estar hablando en las clases siguientes, y para que vean que sí hay cierta, además de que el panorama encierra en sí mismo ciertos resultados importantes, ¿verdad? Eh, el hecho de que exista un isomorfismo entre estos dos espacios vectoriales, pues trae como consecuencia, como una de sus consecuencias, como un corolario, por ejemplo, el saber de inmediato eh, la dimensión de este espacio vectorial, porque la dimensión de este espacio vectorial ya la conocemos. Bueno, de hecho, por ahí en algún video que subí hace tiempo, y creo que también en algunas notas que les dejé por ahí, pues, más o menos argumentaba, dejé más o menos, hice algunas líneas, escribí algunas líneas en las cuales, mediante las cuales indicaba de manera más o menos precisa que este espacio vectorial tiene dimensión m por n, ¿verdad? E incluso precisamente para saber que este espacio vectorial es de dimensión m por n, escribía de manera explícita, explicitaba, indicaba con toda precisión una base, ¿verdad? Para este espacio vectorial. Si no lo recuerdan, por ahí chéquelo, por ahí debe andar la grabación en la carpeta de grabaciones y quizás por ahí haya algunas notas, y si no, pues en algún libro, de los que de hecho el Valenza lo pueden ver, eh, y si no, pues lo volvemos a checar. Pero finalmente este espacio vectorial tiene dimensión m por n. Y si es verdad que este espacio vectorial de las matrices de m por n es isomorfo al espacio vectorial de los morfismos de Kn en Km, pues entonces este mismo espacio vectorial de los morfismos de Kn en Km va a tener dimensión m por n, ¿verdad? Es algo que sale de inmediato, ¿verdad? Como un corolario. Porque ustedes mismos traten chequen, por ejemplo, fíjese, chequen, por ejemplo, en el libro, este libro que les sugerí también, de álgebra lineal, de álgebra lineal, de álgebra multilineal de Emilio Lluís, que puse en la eh, bibliografía, y chequen nada más, vean el argumento de cómo demuestra que este espacio vectorial tiene dimensión m por n. Es un proceso algo elaborado, pero este otro camino que les estoy sugiriendo, de manera más inmediata, genera este resultado. Entonces, fíjense, por aquí ya hay algo interesante que decir, ¿no? Entonces, bueno, continúo. Perdón, continúo precisamente. El objetivo que ahora pretendo es construir esta, este camino inverso, a, el camino inverso a este camino, ¿verdad? Que es este de acá. Este es el que ahorita voy a construir, este camino de acá. Entonces, permítanme. Para empezar a construir este camino, rápidamente les digo, empieza con una definición. La definición que a continuación voy a escribir simplemente va a indicar, en pocas palabras, cómo es el camino inverso. Cómo es que a cada transformación lineal le puedo asociar una matriz. Desde luego, la pura definición
dándome este proceso no garantiza nada, ¿verdad? Nada de lo que acabo de comentar, nada de los potenciales resultados que podemos obtener. Pero bueno, la voy a escribir porque esa es la que va a servir finalmente. Sea, sea T una transformación lineal arbitraria, sea T una transformación lineal arbitraria de Kn en Kn. O sea, un morfismo entre espacios vectoriales. Se define eh, la matriz asociada se define la matriz asociada a T, ajá, como aquella matriz, voy a poner aquí, M subíndice T, el subíndice T precisamente trata de indicar, de especificar que esta matriz que a continuación voy a construir está íntimamente relacionada, profundamente relacionada con la transformación lineal T. Ajá. De M campo K, cuya J-ésima columna es el vector. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si, fíjense, si T es una transformación lineal de dominio Kn y codominio Km, perdón, entonces, si yo tomo cualquier vector en Kn, cuando lo evalúo bajo la transformación lineal T, pues voy a caer a un vector en Km, ¿verdad? Digo, es lo, precisamente porque T tiene dominio Kn y codominio Km. Con E subíndice J estoy haciendo referencia a los vectores canónicos, a los elementos de la base canónica del espacio vectorial Kn. Ajá. Es decir, EJ, lo voy a poner por aquí, para que no haya dudas. EJ es, fíjense, y aquí otra vez entra el juego, ¿no? Como me convenga pensar al, al vector, ¿verdad? O lo estoy pensando simultáneamente como vector y como matriz. Es aquí el cero del campo K, el cero del campo K, bla, 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 el uno del campo K, bla, 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 aquí. ¿Mm? Y aquí está la J-ésima componente. Ese es el J-ésimo vector canónico en Kn. Sí, quizás lo recuerden, ¿verdad? Espero que sí. Si no, si algo de esto no lo recuerdan, ya sea que lo repasen, bueno, sí, naturalmente que lo tienen que repasar, pero también siéntese con la confianza de preguntarme, ¿no? De preguntarle a los ayudantes si algo en particular de esto no recuerda, ¿no? Pero este es uno de los vectores, el J-ésimo vector canónico de Kn. Es como Kn es, bueno, como si fuera, lo pueden pensar en términos de Rn, ¿verdad? Y el primer vector canónico es 1,00000, con cuántos ceros, pues n menos un ceros, ¿verdad?
y así, ¿verdad? Ok, entonces, sigo. La jésima columna de M subíndice T. La voy a representar así. Creo que esta notación ya se las había platicado. Estoy construyendo a la matriz M subíndice T precisamente mediante sus columnas, ¿verdad? Especificando quiénes van a ser sus columnas. Con el subíndice, con el superíndice J, aquí arriba, estoy precisando a la J, es pura notación esta, ya se las había platicado me parece, pero si no aquí la especifico, estoy especificando la Jésima, o hago referencia a la Jésima columna. Así la voy a definir. La Jésima columna, por definición, es esto. La imagen del Jésimo vector canónico de Kn bajo la transformación lineal T. Ajá. Así es como construyo columna por columna a la matriz asociada a la transformación lineal T que se me dio de antemano. ¿Cuántas columnas va a tener esta matriz M subíndice 3? Pues precisamente, digamos que las columnas están siendo contabilizadas por el número de vectores canónicos, en este caso, pues el Kn. ¿Cuántos vectores canónicos tiene Kn? Pues n. Entonces, esta matriz M subíndice T, para empezar, pues va a tener n columnas, ¿verdad? ¿Y cuántos renglones va a tener? Pues como la imagen del vector, del jésimo vector canónico, subíndice J bajo T, es un vector en Km, pues este tiene m entradas. Entonces, sí, finalmente, esta matriz M subíndice T, sí es una matriz de m renglones y n columnas. Espero que estén de acuerdo con esto, ¿no? Así como estoy definiendo columna por columna a la matriz asociada a la transformación lineal T, resulta que sí es una matriz de orden m por n de m renglones y n columnas. Las n columnas salen de que precisamente cada columna de m subíndice T es la imagen de un vector canónico de Kn. ¿Y cuántos vectores canónicos tiene Kn? Pues n. Pero además, la imagen del jésimo vector canónico bajo T, puesto que es un elemento de Km, pues entonces tiene m entradas. Y de ahí salen los m renglones de la columna m subíndice T. Pero bueno, para no estar nada más hablando, veamos un... Sí, alcanzo a ver este ejemplo. Es un ejemplo de cálculo muy elemental, pero solo para que vayan recordando, ¿no? Ejemplo 1, para que no sea puramente teórico. Sea T R3 R2 sí, así está. Ahí está. Hay que verificar, bueno, eso se les queda de tarea si así lo desean. Bueno, de tarea moral, checar que esta T efectivamente es una transformación lineal de R3 en R2, ¿verdad? Entonces, escribo lo siguiente, sea beta la base canónica para R3.
Entonces, ¿quién va a ser la primera columna de la matriz asociada a esta transformación lineal T? Pues es precisamente esta. Uno es precisamente 1, 0, 0, lo que les decía. E2 es 0, 1, 0, ¿verdad? Entonces, si hacen cuentas rápido, para terminar este ejemplo, aquí quedaría, pues quedaría, hay que hacer el cálculo aquí, ¿verdad? X1 es 1, entonces X3 es, este es X1, X2, X1, X2, X3, entonces quedaría 2 por 1, 1 más 0, 2, ¿verdad? Y tendría luego X2, que es 0, menos X3, que es 0, es 0. Entonces, esta es la primera columna de la matriz asociada a T. La segunda columna es evaluar el segundo vector canónico, el 0, 1, 0, bajo la transformación lineal T. Eso es 2 por 0, 0 más 0, 0. Hagan las cuentas. Luego sería X2, que es 1, menos X3, que es 0, es 1. Esta es la segunda columna. Y esta es la tercera columna, que es 2 por 0, 0, X3 es 1, entonces queda aquí 1, y aquí queda 0 menos 1, ¿verdad? X2 vale 0 y X3 vale 1. Entonces ya tengo la tercera columna. Entonces ya tengo las tres columnas. Esta es la columna 1, esta es la columna 2 y esta es la columna 3. Es decir, la matriz asociada a T es 2, 0, 0, 1 y 1 menos 1. ¿Ven? Esta asociación bueno, aquí el cálculo es muy sencillito porque la transformación lineal es muy sencilla, pero lo que quiero recalcar es que no nos estamos fijando tanto en la complejidad de los cálculos, sino más bien en la conceptualización. Aquí, ante todo, es importante la conceptualización. Entonces, de ahí que buscáramos, que propusiera una transformación lineal sencilla. Voy a dejar aquí la cosa, aquí lo dejo. Hay muchas cosas que, que preguntarse al respecto. Bueno, lo dejo aquí porque ya acabó la clase. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Mañana es la ayudantía con Christopher. Pues aprovechen para preguntarle dudas de la tarea. Vi algunos errores de notación de la tarea y los modifiqué, pero creo que no, en realidad no fue gran cosa, ¿no? Lo que modifiqué, pero bien pudiera haber sido causa de alguna confusión. Fue mínimo lo que modifiqué de la tarea, pero cualquier duda que tengan a razón de esto, o en general cualquier duda que tengan de la tarea, pues siéntanse con la confianza de exponerlo, ¿no? De exponernos sus dudas. Voy a terminar la grabación.